respeto al tiempo de todos, vamos a dar inicio. Buenas noches, tengan todos ustedes. Damos inicio a esta sesión académica número 19. Les recordamos silenciar sus micrófonos y formular sus preguntas para que éstas sean resueltas al finalizar esta ponencia. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jessica Campos y en este jueves les doy la bienvenida a nombre de la mesa directiva de Teramac. Como nuestro banner lo indica, radioterapia en tiempos de COVID-19 nace de la necesidad de permanecer vigentes académicamente y de esta manera fomentar el intercambio y actualización de conocimientos. Por eso, el tema que hoy se llevará a cabo y que se va a abordar me parece muy importante, porque de este tema que vamos a ver el día de hoy podemos encontrar mucha información en otros sitios, pero que hoy este tema sea enfocado a esta comunidad lo hace muy especial. Voy a tener el gran honor de presentarles a una persona que admiro mucho, que tiene cualidades y aptitudes extraordinarias y que es una excelente trabajadora. Es un miembro activo de nuestra querida asociación y, por supuesto, es una técnica radioterapeuta muy buena. Ella es Ana María Barrera Hernández, es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana con un posttécnico en radioterapia. Cuenta con un posgrado en tanatología y uno en psicooncología. Su experiencia laboral ha sido en el Hospital Central Militar y en los hospitales Ángeles, Pedregal, Interlomas y Acoxpa. Y el día de hoy nos va a presentar el tema síndrome de burnout en el técnico radioterapeuta en tiempos de COVID-19. Muchas gracias, Anita, por estar aquí con nosotros. Puedes comenzar. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jessy, por tu presentación. Esta tarde agradezco mucho que continúen con nosotros a través de esta plataforma. Sabemos que cada semana nos reunimos en este horario y bueno, como saben también, Teramac se ha esforzado en abordar temas de diferente índole, con diferentes intereses, bajo aspectos técnicos, médicos, físicos, dosimétricos. Sin embargo, no queremos pasar por alto este factor que es sumamente importante en relación a los aspectos psicoemocionales. Pudieran quedar anulados los anteriores mencionados si no están cubiertos los que acabo de mencionar. Sin embargo, también vamos a recordar la importancia que es mantenernos vigentes y, sobre todo, intercambiar experiencias que hemos tenido en nuestros diferentes centros de trabajo. Para nutrir este tema, yo les quiero pedir que por medio del chat vayan poniendo las experiencias que han tenido en sus diferentes centros de trabajo, cómo han adoptado, qué medidas han adoptado, qué cosas han estado ajustando en la terapéutica de sus pacientes, de manera vivencial, de manera personal, por medio del chat. Creo que podemos nutrir bastante este tema en relación a las vivencias y sobre todo porque no se vive lo mismo. Estamos hablando que probablemente nos acompañen de otros países y bueno, sería muy interesante leerlos. Bien. Estamos viviendo igual un año muy difícil, un año complicado, lleno de cambios y de adaptaciones. Sabemos que la enfermedad por coronavirus está en circulación desde diciembre del 2019 y esta epidemia es declarada como una pandemia a partir de marzo de este año y hoy por hoy continuamos con ella. También sabemos que nuestras actividades, obviamente, tanto el área de radiología por parte de diagnóstico como el área de radioterapia, pues su actividad es ininterrumpida. Debemos trabajar y redoblar esfuerzos. No podemos darnos el lujo de continuar haciendo home office ni nada por el estilo. Entonces,
Las actividades que hemos adoptado, pues realmente han sido sobre la marcha, porque nadie estábamos preparados para ellos. El área de radiología se vuelve imprescindible para la cuestión de diagnóstico. Sin embargo, el área de radioterapia, de la mano con quimioterapia, redoblamos esfuerzos porque son actividades ininterrumpidas, que para tener un resultado óptimo deben ser continuos. Pero a la vez, también no olvidemos que el cáncer también es una enfermedad mundial y que pues obviamente no nos ha dado tregua durante este año. Los aspectos que se han visto afectados son, primero, el aspecto psicológico, laboral, social, familiar, económico y muchas áreas de la salud. Abordando el aspecto psicológico, el aspecto de ansiedad y depresión principalmente, considero que es pues, la futura pandemia a la que nos vamos a enfrentar. Realmente todo el rezago emocional que se está dejando va a ser la futura pandemia. Dentro del área laboral está la adaptación a nuevas técnicas de tratamientos, adaptarnos a los insumos de los diferentes centros de trabajo, adaptarnos, porque obviamente nuestro trabajo demanda diferentes actividades en relación a los centros COVID o al área de hospitalización. Y nuestra labor obviamente también es de contacto 100% con el paciente. No podemos dejar de tocar al paciente. Sin embargo, el hecho de que pudiéramos protegernos con diferentes accesorios no impide el que tengamos una calidad y calidez para con el paciente. Los esquemas de tratamiento que abordamos, pues en muchas ocasiones se tuvieron que disminuir o adaptar, incluso ocupamos hipofraccionamientos o retardar lo más posible diferentes tratamientos que por su importancia pueden esperar. Y obviamente hablamos aquí de todo lo que implica el traslado de un paciente para recibir tratamiento. Entonces, ellas son personas vulnerables y obviamente tratamos también de protegerlas. En el aspecto social, el confinamiento, por supuesto. En el familiar, el confinamiento y sobre todo las pérdidas. Las pérdidas de nuestros seres queridos que a razón de creencias o costumbres a las cuales estábamos acostumbrados a despedir a nuestros seres queridos, pues no se pudieron llevar a cabo. Dentro del económico, obviamente el desempleo, y más adelante se van a ir abordando los temas de salud. Pues para mí es muy triste esta situación. Yo creo que para la mayoría el hecho de haber perdido muchos compañeros en aras de su profesión, que se vieron contagiados, infectados y que lamentablemente perdieron la vida, y que obviamente también no podemos perder de vista a todos aquellos que fueron contagiados y que afortunadamente recuperaron la salud y bueno, se confinaron y continuaron trabajando hoy por hoy. Bien, ¿cómo vamos a abordar este tema? Primero con la definición, continuamos con los objetivos, prevención e intervención. Realmente quiero enfocar este tema al factor humano, principalmente más que conceptos. Vamos a abordar el factor humano. Bien, pues esta historia del síndrome de burnout no es algo nuevo, viene desde 1979 con una simple observación y catalogado como un fenómeno psicosocial que hizo Bradley en un centro donde los policías se encargaban de atender a reclusos con libertad condicional. Él observa que este tipo de que ayudan, incluso esa ayuda humanitaria, era como un desgaste psicoemocional y psicosocial. Para 1974, Herbert Freudenberg le da ese enfoque clínico abordando los aspectos físicos, afectivos y de comportamiento. Esta observación la realizó en personal de salud
que trabajaban en un hospital de toxicomanía, observa que alrededor de un año aproximadamente, los cambios de conducta en el personal de salud fueron en detrimento. Más adelante, Maslach en 1981 lo engloba en 3 esferas, principalmente el agotamiento emocional, la despersonalización y la desrealización. Aquí, desglosando un poco, vamos a hablar del agotamiento emocional, que nos habla de un agotamiento físico, 100%, un pensamiento rumiano la mayor parte del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del tiempo estamos confundidos, no entendemos el por qué nos está ocurriendo y estamos dándole vueltas a nuestros pensamientos sin que tengan un sentido ni una solución aparente. La desorganización, la tendencia es a la falta de concentración y también la capacidad de tomar decisiones efectivas. La despersonalización, hablamos de un colapso de emociones que por lo mismo, como no entendemos qué es lo que nos está ocurriendo, hay un sobresalto, hay apatía a todas las labores que nos demanda un trabajo. El distanciamiento para con nuestros compañeros y nuestros pacientes es notorio. La indiferencia al trato con, o incluso evitando, y la irritabilidad. Aquí quiero nombrar tal vez un ejemplo muy simple, el hecho de que en algún momento funcionábamos adecuadamente en nuestros diferentes centros de trabajo. Sin embargo, llegó un momento en el que empezamos a etiquetar a nuestros pacientes. Si antes tenían nombre y apellido, terminan siendo el paciente de la cama 20, el paciente de cáncer de mama, el paciente de cáncer de próstata, y así va cambiando el comportamiento y el compromiso para la actividad laboral. La desrealización, hablamos de una frustración laboral. No encontramos respuesta ni valoración ni lo que esperábamos de una actividad laboral. La anulación como profesionista, la falta de valor, de valía que estamos buscando, no la encontramos. El estancamiento profesional, las rutinas, que obviamente nuestro trabajo genera muchas rutinas, en su mayoría tenemos muchos años en esto, aplica este tipo de rutinas y obviamente el mal ajuste salarial. Bueno, pues México. México, por lo mínimo, cada estado cuenta con un centro oncológico. Un centro oncológico que vamos a hablar que tenemos aceleradores lineales, tomógrafos, braquiterapia, cobaltoterapia incluso, no sé. Pero el punto es no solamente tener la tecnología, sino el personal suficiente para hacerse cargo de. No siempre se tienen que redoblar esfuerzos. En relación a la pandemia, muchos de nuestros compañeros ya tienen muchos años también en este trabajo y por protegerlos se tomaron decisiones para confinarlos en su domicilio, para protegerlos. Y el personal que se queda trabajando o que se quedó trabajando, pues tiene que redoblar esfuerzos para obviamente cumplir con las necesidades de cada centro hospitalario. Lamentablemente, la métrica y los índices a nivel internacional no nos favorecen. Estamos dentro de los primeros 5 países que sufren este síndrome de burnout. El panorama nacional. Bien, aquí la Organización Internacional del Trabajo y la OMS lo ubica dentro de los riesgos laborales de manera general. La Secretaría del Trabajo en México en el 2018 tuvo una iniciativa que es la norma 035. Esta norma entró en vigor el 23 de octubre de este año, donde la coloca dentro de la prevención, ya como tal, dentro de la prevención de riesgos laborales. Es muy importante y tal vez si tienen la oportunidad de leerlo, sería muy interesante porque aborda y justifica el hecho de que nosotros podamos pedir
mejores condiciones laborales. El factor emocional es importante, entonces esto obliga a los diferentes organismos a tomar medidas para trabajar en mejores condiciones. Se dice, aún no está nada escrito, se dice que para el 2022 este síndrome ya va a ser considerado como una enfermedad y lo vamos a encontrar aquí en el DSM-5 o el que esté vigente en ese año y en el CIE, caracterizado ya como una enfermedad. Bien. Aquí pudiéramos pensar que no tenemos ni hemos desarrollado síndrome de burnout. Sin embargo, se puede disfrazar con el estrés. Y sí, efectivamente, el factor común es el estrés. En ambos es el estrés. La diferencia es el tiempo que se estaciona en nosotros. El estrés, como tal, es un evento agudo que generalmente aparece con algún evento aislado y desaparece de la misma manera. Sin embargo, el burnout es un estrés crónico que va en aumento y que puede obviamente desarrollar y llegar hasta la depresión. Hablamos de estrés cuando desarrollamos hiperactividad generalmente. Si hay un cansancio físico, sí, pero es en menor cantidad. Hay alteraciones fisiológicas, sobreimplicación laboral incluso y daño físico por este tipo de hiperactividad. Sin embargo, el burnout es todo lo contrario. Hay impotencia, agotamiento emocional, aplanamiento de emociones, falta de implicación o compromiso laboral y sobre todo el daño emocional. Y sí, también existe el antagónico del síndrome de burnout. Yo creo que todos quisiéramos estar en esta condición donde efectivamente tenemos esa conexión con nuestro trabajo y nos sentimos identificados y nos pagaban por tal actividad, que en otras palabras diríamos que es, me pagan por hacer lo que más me gusta hacer. Hago bien lo que me gusta y aparte me pagan, en cortas palabras. Sin embargo, el síndrome de burnout es una condición psicológica de agotamiento a nivel profesional e ineficacia, principalmente en personal sanitario. Y bueno, pues lamentablemente nos encontramos en este rubro, aunado a que se le agrega a que trabajamos con pacientes oncológicos, todavía más. Otras profesiones que sufren esto son los militares, que sí o sí deben de dar resultados, las trabajadoras sociales que tienen más bien tienen mucha demanda con pocos insumos y que tienen que dar resultados, los deportistas de alto rendimiento que se someten a dietas nutritivas, a regímenes de peso y que deben de dar resultados también. Los docentes, pues últimamente lo hemos visto con esta pandemia, lo poco valorados que habían estado y que hoy por hoy pues empezamos a darles el peso que merecen. Y pongo entre comillas a las amas de casa porque realmente no está considerado como una profesión. Sin embargo, definitivamente sí lo padecen. Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? Aquí les dejo una breve historieta donde generalmente somos un grupo muy pequeño que trabajamos de la mano, nos llegamos a conocer bastante y siempre va a haber por ahí alguien que note nuestro cambio y que nos sugiera ir a terapia o buscar ayuda de manera general. Y la respuesta siempre va a ser, yo no estoy loca, yo estoy bien, no necesito ayuda. El hecho de que compañeros demanden implicación laboral y que siempre hay una respuesta nula, o bien que se pase al área familiar y que demande de ser partícipe de algún tipo de actividades o rutinas familiares que tenemos y que siempre estamos cansados y no queremos participar en ellas. Y pues aquí viene la pregunta del millón. ¿Puedo estar presentando síndrome de burnout? Bueno, pues vamos haciendo el checklist y vamos avanzando. La primera pregunta dice, ¿me he vuelto crítico del trabajo? Todo el tiempo estoy negativa, todo el tiempo estoy interrogando el por qué, pidiendo explicaciones y demás.
Me he vuelto irritable con mis pacientes y compañeros, me he vuelto conflictivo, nadie quiere trabajar conmigo. Me siento desilusionado con mi trabajo, pienso que no me valoran, nadie quiere trabajar conmigo, me evado del trabajo, me falta energía para ser productivo. En otras palabras, llego, me siento y simplemente me quedo allí, no tengo ningún tipo de iniciativa. Sufro de desgano para ir al trabajo y ojo, no me refiero exclusivamente a los 5 minutos que la mayoría de nosotros nos tomamos para levantarnos de la cama e ir a trabajar. Esto no me estoy refiriendo a esto. Me refiero más al hecho de llegar al trabajo y que los pies me pesen para entrar a mi lugar de trabajo. Que empecemos con temblores en las manos, con ese vacío en el estómago, con ansiedad, con sudoración. Eso habla de que no estoy comprometido ni me siento satisfecho en mi trabajo. Durante la jornada laboral carezco de iniciativa, a mí no me toca, le toca a fulano, porque yo consumo demasiada comida, tabaco o alcohol para sentirme mejor, principalmente calorías. Padezco de insomnio por las noches, de estas veces que llegamos súper cansados a casa y queremos acostarnos y descansar, y son las 12 de la noche, la 1 de la mañana y seguimos dando vuelta y nuestros pensamientos rumianos continúan. Sufro de hipersomnia. Igual, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte del día, donde quiera que me siento, me quedo dormido. Ahí está otra pauta. Padezco molestias estomacales generadas por mi trabajo, principalmente colitis o gastritis, también. Y la última es desarrollo ausentismo presencial. Bueno, pues, en otras palabras es, llego a un lugar y solamente estoy en calidad de bulto y no hago absolutamente nada. Pues compañeros, si mínimo 4 de estas preguntas dieron positivo, pues creo que la respuesta aquí la tienen. O pueden tenerla. ¿De acuerdo? Esto solamente es una guía, no es algo estricto. Y otro ejemplo. Un ejemplo del clásico compañero que se ha vuelto tan frío, tan insensible y que no tiene empatía con el paciente y que pese a todo lo que nos pueda llegar a explicar, la respuesta es irónica y totalmente distanciada y fría para con el paciente. Falta de compromiso. Más ejemplos. Pues la mayoría de nosotros, desafortunadamente, no trabajamos solamente en un lugar, trabajamos en 2 o en más lugares, donde la mayor parte del tiempo estamos en nuestro lugar de trabajo más que en casa y con nuestros seres queridos, donde tal vez tuvimos que cambiar nuestro auto de los sueños por una moto que nos ayude a ir esquivando el tráfico y poder llegar a nuestro siguiente trabajo, donde los ahorros ya no son para nuestros jóvenes ni para nuestros viajes, sino para colegiaturas e hipotecas, y nuestro rostro, la mayor parte del día, es este. Bien, el siguiente video que les voy a proyectar, no aclaro, enfatizo que no estoy haciendo promoción a ninguna marca. El objetivo principal es que podamos ver qué importante es atender nuestras emociones para poder rendir y hacer un trabajo efectivo.
Bien, pues aquí la analogía es que no necesariamente tenemos que ser piloto de carreras o piloto aviador o tener emociones o ese temple de acero para poder funcionar bien y hacer ciertas actividades. Considero que somos profesionales que estamos trabajando con radiaciones ionizantes, que trabajamos con equipos de alta tecnología, que nos vemos obligados a otorgar tratamientos puntuales, exactos, que podemos tal vez estar emocionalmente afectados y esto no nos permite ver con claridad y podamos dar tratamientos y otorgar tratamientos de manera errónea. No necesariamente necesitamos tener este tipo de profesiones para sentirnos ni puntualizar la importancia de atender nuestras emociones. Cuando generalmente este tipo de acciones, como ven aquí en esta imagen, no requieren ni una obligación, ni nadie te está, ni se está haciendo imperativo para que lo realices, sino que solamente es por un compromiso que tienes con tu profesión. Cuando la docencia obviamente tiene suficiente peso que incluso en horas no laborales puedas ejercerla, y obviamente que lejos de vernos como este gatito, podamos ver el potencial que tenemos, ¿ok? Muchas veces, y bueno, dicen por ahí leyendas urbanas que todo empieza cuando inicia más bien, cuando hay una afectación en nuestra profesión. Incluso cuando estás tan acostumbrado a que te dicen, doctor, los pacientes te dicen, doctor, buenos días, buenas tardes, ya, no sé, doctor. Pero de repente te llegan a decir técnico y te molestas. Entonces, en nosotros está darle el precio suficiente a nuestra profesión y la valía suficiente a ella. Y Maslow no se equivocó, decía que tenemos que estar realizados, o al menos el equilibrio debe ser mayor en todas nuestras necesidades. Y todo esto, obviamente, se aterriza en un compromiso laboral. Si somos conscientes de padecerlo, la verdad, es muy difícil estar consciente de sufrirlo o de padecerlo, pero las consecuencias son importantes. Y todo empieza, como les mencionaba, a partir de una observación, un cambio de conducta que va evolucionando a las cuestiones emocionales, a las psicosomáticas y va afectando a los diferentes hospitales o organizaciones donde trabajamos. Y la bolita, obviamente, va creciendo. Las afectaciones van creciendo. Bien, hablábamos de las conductuales, pues se altera la cuestión alimenticia, que incluso en esta pandemia se empieza a desarrollar incluso obesidad y este es un factor para padecerlo, te vuelve vulnerable. La violencia, que no necesariamente tiene que ser física, sino por actitud o verbal, se nota. La comunicación, cuando nos tornamos aislados o incluso agresivos también, otro punto. De la misma forma, considero que ese es el punto donde nosotros debemos de tomar la iniciativa. ¿Continúo por el mismo camino o realmente busco ayuda? Las emocionales, ansiedad, nos empieza a generar ansiedad por un bajo rendimiento. La falta de concentración, obviamente es por falta de compromiso y no porque nosotros lo hagamos de manera consciente, es algo que se va desarrollando porque no lo entendemos. La culpa al final del día por un trabajo deficiente, porque generalmente estamos acostumbrados a rendir resultados y no los damos, no trabajamos adecuadamente. Y lamentable, se desarrolla esto. En ocasiones también podemos decir, o se hace muy fácil hablar de depresión, pero no es fácil, realmente esto no es fácil ni es sencillo. Es que hoy amanecí y me siento deprimido. Pues no, porque realmente el estar deprimido es una enfermedad emocional, es una enfermedad psicológica que puede incluso causarte la muerte. Dentro de las psicosomáticas, bien, hablábamos de las digestivas, el mayor tiempo
tenemos dolores musculares, de fatiga, todo el tiempo nos sentimos cansados. Y muchos de los compañeros que lo han padecido, no me dejarán mentir, empezamos a desarrollar algún tipo de isquemia, incluso infartos. Si avanzamos un poquito más, nuestro sistema inmune se ve vulnerado y ahorita, obviamente por lo que estamos viviendo en cuestión de pandemia, nuestro sistema inmune se ve afectado y nos condiciona más a padecer o a infectarnos. Dentro de las organizacionales, pues empiezan los accidentes. ¿A qué me refiero? Tal vez, hablando específicamente del área de radioterapia, pues las colisiones con los equipos, lastimar el equipo con el que trabajamos, a dar tratamientos erróneos, dosis erróneas. Y todo esto también empezamos el abandono laboral con permisos, licencias, todo tipo de justificación para no ir a trabajar. Y esto todavía, que estamos abordando aquí, que es el absentismo, pues obviamente es mayor a porque ya no nos tomamos ese tiempo de tramitar un permiso o una licencia, sino simplemente nos da igual. Sabemos que tenemos un compromiso y que tenemos que cumplir con una jornada y no la hacemos. Simplemente no me afecta, aunque me descuenten, no voy. En la calidad y rotación, pues nuestra calidad de trabajo va disminuyendo, va dejando que decir, nadie quiere trabajar con nosotros y obviamente esto obliga a los directivos a mandarte a otros lugares de trabajo, a rotarte a otras áreas simplemente. Y todo esto recae en una improductividad que obviamente se proyecta en despidos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues inicialmente empezamos de manera personal, de manera grupal en los diferentes áreas de radioterapia y de manera organizacional. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. La organizacional habla de que todo esto de lo que les mencionaba de la norma 035, pues ellos ya están preparados para dar temas a lo largo del año, hacen un programa anual para la capacitación y educación. El tipo de incentivos, diferentes incentivos, que probablemente todos quisiéramos estar en donde quisiéramos que nos voltearan a ver, pero lamentablemente el área de radiología, de radioterapia, y no solamente nosotros, muchas otras se mantienen invisibles. La seguridad en el trabajo, exigir y brindan también las mejores condiciones de trabajo. En esta pandemia, pues lamentablemente los insumos con los que se han trabajado y que se ha tenido que adaptar la manera de trabajar han sido insuficientes. De manera grupal, hablamos del fomento de las relaciones interpersonales, hacer equipo de trabajo para que todos nos conozcamos y hagamos esta rotación, que no solamente trabajar en un acelerador, sino también en simulación, conocernos, rotarnos. Y esta capacitación grupal ayuda bastante. ¿En qué aspecto? Cuando un profesional se encuentra o se siente, no sé, apoyado por sus directivos y les da las opciones y las facilidades para irse a capacitar, a ir a otros lugares, a aprender nuevas formas de trabajar, habla muy bien. En todas las áreas, generalmente siempre habrá un líder, siempre se caracteriza. Este líder se convierte en la mano derecha de quienes pueden tomar decisiones, incluso desde una observación, el cambio de conducta para poder canalizar, en este caso, a una atención psicológica o de otro nivel. La individual y la más importante, hablamos de orientación profesional. ¿A qué me refiero? Pues independientemente de los años que tengamos en esta área de radiología, siempre estamos con la opción de cambiar de trabajo. Con la opción porque obviamente estamos en un lugar donde nosotros elegimos estar. Pero también somos responsables porque somos formadores de los siguientes profesionistas de la salud, de los siguientes radioterapeutas. Y pues para estar en un área de radioterapia se requiere un perfil. Este perfil, hablamos de la suficiente empatía, de la suficiente compasión,
y trato efectivo con el paciente, porque es muy diferente el trato que se tiene con un paciente de diagnóstico a uno de tratamiento. Generalmente son pacientes de estancias muy largas y que los vamos a estar tratando al menos 5 veces a la semana. Entonces, habla de un compromiso. Entonces, considero que de alguna manera muy sutil también podemos ir canalizando a aquellos que no reúnan este perfil, pues a otras especialidades que probablemente puedan desenvolverse de mejor manera. El feedback y el tiempo fuera nos ayuda muchísimo, porque el estar 8 horas en un mismo lugar con rutinas nos va embotando. Entonces, el simple hecho de salir, tomarte un café, caminar, respirar aire puro, ayuda. Cuidar al cuidador. ¿A qué me refiero? Pues generalmente un paciente va a un hospital a curarse, está buscando ayuda. Sin embargo, el que lo va a curar, si no está emocionalmente sano, poco puede hacer por él. Profesionalmente, técnicamente pudiera, pero creo que la base y el mensaje es hay que cuidarnos primero nosotros mismos para poder ofrecer una atención adecuada. Y la flexibilidad, aquí me gustaría recomendarles la lectura de un libro infantil, se llama El roble y el junco. Habla de qué tan importante es que nosotros nos tornemos flexibles a toda actividad. Bien, vamos a poner un ejemplo. En lugares donde hay huracanes, generalmente el roble es un árbol grande, frondoso, fuerte, rígido. Sin embargo, con el viento, con la velocidad del viento, generalmente suelen romperse o caerse. Sin embargo, el junco, pues está chiquito, está flaquito, es flexible, el viento lo hace para un lado, para el otro y sigue firme, no se cae. Entonces, la moraleja ahí es, hay que ser un poquito más flexibles, menos rígidos, para tomarnos las cosas más a pecho, pero eso sí, con la suficiente responsabilidad de tomar las decisiones en el momento adecuado. Y bueno, esta técnica, la técnica de mindfulness, es una técnica que sí o sí debe ser dirigida por un profesional de la salud. Sin embargo, creo que nos da las opciones para ir abordándolo de manera individual. Aquí estamos mencionando la relajación. Son actividades que nos pueden ayudar en el día a día, haciendo actividades físicas que no nos demanden tanto desgaste físico, actividades como caminar, como bici, tal vez yoga, natación. Dentro de las emociones, pues para eso son las emociones, para sentirlas, para vivirlas, para responsabilizarnos de ellas. La atención plena, que habla de la respiración y no nos referimos solamente a inhalar y exhalar aire, sino a la técnica adecuada de respirar que nos lleve a un estado de relajación. Y reforzamos todavía más la parte de la flexibilidad. El aquí y el ahora, pues es realmente el enfoque principal que es el mindfulness. El aquí y el ahora nos ayuda a discernir qué es urgente y qué es importante. Sin embargo, obviamente con esa flexibilidad de que si hay cosas que no están en nuestras manos, no busquemos soluciones que nosotros no podamos llevar a cabo. Entonces, esta técnica me parece muy interesante de manera inicial para poder abordar a quienes podamos estar desarrollando este síndrome. Y bien, ¿para qué? Para que podamos funcionar, para que de alguna manera adecuada tengamos la capacidad emocional y de adaptarnos a cosas que se nos van presentando durante nuestra actividad laboral, como este año, que es la pandemia. Tuvimos que ajustarnos a cambios inesperados, a modificaciones, pero siempre con la actitud de servicio, siempre. Aquí podemos ver a muchos de nuestros compañeros que nos abrieron las puertas de sus diferentes centros laborales y nos proporcionaron estas imágenes, aportándonos, pues realmente que nunca bajaron la guardia, siempre estuvieron al pie del cañón trabajando. Y aquí continuamos. Muchísimas gracias por todos los que nos apoyaron con estas imágenes.
al personal principalmente a Veracruz, a Jalapa, al Estado de México, a Guadalupe 21, el Hospital General, el INCAN, Neuro, el Hospital Español, San Luis Potosí, Acapulco, Oaxaca. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus centros laborales y platicarnos qué es lo que han estado haciendo. Y bien, les voy a proyectar otro video que es para reafirmar lo que les hablaba de la técnica de mindfulness. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bien. Entonces aquí me hace pensar, si una marca o una empresa tan exitosa como lo es la que promociona ese video, voltea a ver la importancia de mantener las emociones sanas, ¿quiénes son o quiénes somos los que no le estamos haciendo ni no le estamos dando el suficiente peso? Esa es como el mayor análisis del video. Y pues, insisto, la mayor parte de nosotros nos conocemos, sabemos nuestras debilidades, conocemos nuestra forma de trabajar y de repente este síndrome lo llega a padecer las personas que bien o son más comprometidas o tienen más años en esto y que se tornan cansadas. Entonces no podemos explicarnos el hecho de que pudiéramos analizar esta frase que dice: pocas cosas son más tristes que encontrarse con una persona que sabe exactamente lo que debe hacer. Sin embargo, no puede reunir la energía suficiente para hacerlo, porque es un padecimiento, porque es algo que está sufriendo y no es porque él quiera, sino incluso a veces hasta desconoce que existe este síndrome o que lo está padeciendo. Y terminamos con esta imagen. Esta imagen la tomé prestada de un compañero y amigo de Toluca, que en este tiempo de epidemia tienen este tipo de acciones en su centro laboral. El hecho de que no solamente con pacientes pediátricos se puede hacer este tipo de iniciativas, sino que el factor de pandemia más la iniciativa de trabajar bien y otorgar tratamientos de calidad y de calidez, pues nos tornan así. O sea, no necesitamos mucho como para hacer bien nuestro trabajo. La frase que él puso en su post dice: aún en estos momentos difíciles, siempre hay alguien dispuesto a estar a tu lado. Tal vez el impacto que él coloca en ese post no lo ha visto, no le da el suficiente peso, pero creo que habla demasiado de lo que nosotros podemos hacer, no solo con nosotros, sino como compañeros, de ayudarnos cuando estamos padeciendo este síndrome, sino con nuestros pacientes, y obviamente esto refuerza la calidad de entregas de tratamiento. Ok, por mi parte, aquí finalizamos el tema.